vamos a continuar con la siguiente disertación, invitando al señor Mario Parodi, el chipeador, artes y oficios. Bueno, él viene de Rosario y ahora nos va a comentar un poco. Bienvenidos, Mario. Bueno, gracias. Bueno, gracias al colegio. Les cuento, yo soy un frustrado agrónomo, estudié 2 años y bueno, me tuve que poner a trabajar, hice el curso de recibidor. Allá por el año 89 ya se hablaba de que muchos trabajos iban a dejar de existir y iban a surgir otros. Y algunas décadas después descubrí que era realidad, que se estaba manifestando eso. Y bueno, y de manera casi, yo no digo fortuita, pero sí como que fue un resultado natural de sucesos, nace el chipeador. Y bueno, hoy la idea es convidar, por un lado, preguntas, y por otro lado, convidar a crear. El chipeador, bueno, nace con 3 premisas, porque en realidad ya el oficio está creado, el tema es que no tiene rango de tal. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué es ser chipeador? Claramente, bueno, es transformar ramas en chips, pero claro, hay todo un trasfondo al respecto. Y en determinado momento, después de haber estado haciendo el trabajo, ¿no?, de cargar la chipeadora, ir al ámbito donde había que chipear ramas, se empezó a ver que era bastante más profunda la situación, la problemática, por sobre todas las cosas, pero también las oportunidades. Entonces decimos que un buen chipeador, lo primero que pregunta es si necesita poda. Yo vengo de la zona del Pago de los Arroyos, Rosario, San Nicolás, bueno, las aguas vienen del río Carcarañá, que vienen de Córdoba, y toda esa región tiene alrededor de más o menos unos 400 pueblos, ciudades, y luego de haber interactuado con ingenieras, con ingenieros que trabajan lo que es arboricultura, en el caso de Ángela Villa de Moros, que es una de las personas que inspiró en parte a que haya un oficio llamado chipeador, claramente se determinó que tenemos un problema de falta de creatividad, por ser amable, en lo que respecta a la poda. Y la primera pregunta que hace un buen chipeador es si hace falta podar, que de hecho es algo que en la práctica me llevó varias veces a decir, mirá, no voy a podar este árbol porque te va a dar en noviembre unas moras espectaculares. No solamente las moras, que cosechadas al pie del árbol tiene valores nutricionales altísimos, sino también hay mucho por hacer con el tema de las hojas. Y bueno, la segunda pregunta, o mejor dicho, lo segundo que un buen chipeador tiene que tener en cuenta es, cuando la poda es inevitable, es qué hacemos con esas ramas. Y lo ideal es devolverle al árbol en su cazuela y en el entorno el chip. Y la tercera, bueno, es qué hacemos con el resto de los insumos. Acá marcamos algunos: compost, leña, chips para huerta. Ya tenemos mucho álamo, mucho fresno, que son ideales para después producir alimentos. Y esta foto hace poco se la mandé a un secretario de Ambiente de un pueblo cercano, que es Armstrong, acá casi lindando con las provincias. Y me llama una mañana y me dice que tenía montones de ramas, quería saber qué presupuesto le pasaba para chipear, porque tenía montones de ramas, de hojas, y bueno, y tenía el problema y estaba angustiado porque entendía que el volumen bueno, era importante. Yo le dije, le mandé esa foto y le digo, mirá, yo no sé qué tipo de ramas tenés, pero te propongo veas en algún predio generar esta situación, no solamente para darle un marco, un mejor diseño a esas ramas, sino también generar el lugar donde vas a estar recibiendo las hojas para evitar la quema y la bolsa de plástico de un solo uso. Le gustó la idea, me agradeció eternamente porque redujo un dinero que muchas veces las comunas no tienen. Y bueno, y no es la foto de Armstrong, pero bueno, espero que pronto podamos estar
contando esta historia con la imagen real. Vamos a preguntarnos, vamos a hacer varias preguntas. Los chipeadores somos preguntones. Esto es un edificio inteligente en Rosario. No voy a profundizar en su nivel de inteligencia, pero sí es una pregunta que nos gusta hacer, sobre todo al que trabaja el chipeador. Es bastante irónico, tiene cierto recelo con los paisajistas, con algunos. Entonces nos preguntamos de qué inteligencia estamos hablando. Otra pregunta que hacemos es: ¿chipeamos todo? ¿Qué pasa en las comunas? Conozco varias y me gusta, por otro lado, ir a los pueblos chicos, sobre todo porque tienen una escala muy humana. Me encuentro que hay montones de chipeadoras grandes, viejas, oxidadas, que a principio iban a chipear ramas de 20, de 30 centímetros, y un buen chipeador no chipea todo, porque al árbol le llevó muchísimo llegar ese grosor, y eso que se ve ahí abajo, que es uno de los insumos, no hace falta chipear. Sí, arriba podemos ver, hay un muy buen mulching, eso creo que era mayormente álamo, fresno. Sí, eso es un country. Llevó su tiempo, pero bueno, convencimos de que lo ideal era generar un buen chip, un mulching, como se le suele decir, y troncos, que sabemos que a lo mejor el tronco de álamo no es potencialmente muy productivo, pero cuando empezamos a abrir andariveles en esto de esta historia de los chipeadores, hay otros tipos de usos, sobre todo los educativos. La gran pregunta que nos hacemos: Santa Fe tiene 365 localidades, Córdoba entiendo debe tener más, 440, gracias Justi. ¿Vamos a seguir pagando impuestos para una matriz totalmente obsoleta? Podamos mal, cargamos camiones llenos de ramas, a veces no llenos, los trasladamos a la periferia, los dejamos en lugares que a veces no están destinados para eso. Obviamente, al haber un montículo de ramas, es una incitación a la bolsita de plástico, al televisor, al chancho muerto, y se genera un círculo totalmente vicioso. También, bueno, vemos que son máquinas costosísimas, que hacen sus emisiones, que impactan, sobre todo se ve cuando uno trabaja en lo que es la cultura vial, que fue una de las cuestiones también desarrolladas, en el riesgo que generan. O sea, hay mucho también de intangible, no todo tiene métrica, pero fundamentalmente sabemos que es una fortuna de dinero para hacer algo mal, además. Y uno lo multiplica, 700 localidades en 2 provincias ricas, bueno, es un delirio ya, y es una pregunta que nos hacemos: ¿vamos a seguir pagando impuestos para esto? ¿Seguimos con esta matriz obsoleta? Bueno, otra de las situaciones que nos encontramos, hablaba yo de chipeadoras grandes, donde se rompe una cuchilla y realmente hoy un juego de cuchillas debe estar $4.000, $5.000. Entonces acá empezamos a hilvanar ciertas cuestiones, y bueno, no vamos a chipear todo, no solamente por un respeto a la planta, sino también para cuidar la cuchilla. Y también porque empezamos a ver que hay otro tipo de trabajo para hacer, que es el itinerante, que es al pie del árbol, que es consensuando más con el vecino y diciéndole: bueno, vamos a podar, aunque no estemos de acuerdo en esta temporada 2022, pero vamos a empezar a hacer un chipeado in situ, itinerante, donde le vamos a dar a usted el mulching para que haga huerta, hace huerta, y ahí comenzar una relación que está dormida, que está latente. Va a tener insumos para poder crear compostaje, que es uno de de las cuestiones que me lleva dando vueltas por todo el país y ya con varios años en la espalda. El chipeador viene a ser un arte y oficio muy amigo del maestro compostero, que es el arte y oficio que está ahí, dormidísima, pero que estamos despertando. ¿El tamaño de qué importa? ¿De la chipeadora? Claro que importa. Acá en este caso, no sé en otros, lo ideal es tener una chipeadora chica para hacer ese trabajo itinerante, para hacer ese trabajo consciente, decir, bueno,
vamos a chipear hasta 7 centímetros, vamos a hacer un chipeado que cuando metemos la rama sacamos y al final de la jornada nos quedamos con montones de palos que van a servir para otras cosas, dependerá, bueno, del otro convite que voy a hacer. Pero bueno, la invitación del chipeador es tener chipeadoras chicas de 15 HP, de un grosor de 7 centímetros, con buenas ruedas. Me pregunto también si hace falta traer una de Alemania, como me tocó a mí. Creo que tenemos la creatividad absoluta para tener máquinas hechas por nosotros, inclusive por las escuelas agrotécnicas. Hay mucha máquina que no es de acá y bueno, todos sabemos la huella que genera. Nos preguntamos, el Día Mundial del Agua, yo me acostumbré en los últimos años a trabajar con el calendario ambiental como el gran aliado. Entre el Día del Agua y el Día de la Tierra, 22 de marzo, 22 de abril, parimos el mes del compostaje, una actividad desde la ciudadanía hacia la ciudadanía que este año cumplió 9 años y que nos llevó a tener adhesiones de 22 provincias y otros países también. Ese día nos preguntamos, cuando hablamos muy poquito, sobre el material estructurante que logramos cuando tenemos chipeadores a las vueltas, ¿no? Que es fundamental para que el proceso de compostaje, bueno, sea realidad. Nos preguntamos si Rosario compostaba y la respuesta fue muy pobre, como sucede en todo el país. Somos 47 millones de personas y no creo que lleguemos a 500.000 que sepan inclusive qué es la palabra compostaje. Esa es una realidad que medimos sobre todo en los últimos 2 años, que el mes del compostaje creció y mucho. Córdoba, ¿cómo está Córdoba con esto? Con el compostaje. Es un arte y oficio, repito, dormido, donde el chipeador tiene mucho para brindarle y hacer una sinergia importante. Y bueno, llegamos a la parte de la pregunta relacionada a qué, y acá apelamos, como dice la placa, a los intangibles. Para mitigar impactos, primero, mitigar es una palabra durísima, yo la vengo escuchando, la escuché mucho en un 5 de junio, ahora de 3, 4 años atrás, en el marco del Día del Ambiente, que en Santa Fe estaban los viejos que vienen estudiando hace 40, 50 años toda esta situación que en realidad se está manifestando, y hablaban de mitigar. Yo decía, wow, qué bravo que va a estar, mencionando el 2040, el 2050. Y digo, qué bravo que va a estar, según estas personas que al final es como que están teniendo razón. Entonces, ese día también, el 22 de marzo en Rosario, donde fue invitada la ciudadanía, las fuerzas vivas, Instituto del Alimento, el Mercado del Patio, que abastece de alimentos, el Banco de Alimentos, el ECOM, que es un ente que trabaja para regular cómo funciona Rosario y las 30 localidades de la periferia. ¿Quién más brilló por su ausencia? Bueno, la realidad indica que esto es de ciudadanía a ciudadanía, más allá de colegios, de instituciones. Ese es el convite, de ahí viene, yo soy un ciudadano común, siempre me presento como tal, no soy ecologista, no soy ambientalista, no soy ningunista, y creo que el secreto de toda esta historia pasa por que el ciudadano se empodere, porque después, o mejor dicho, actualmente tenemos una ciudadanía muy quejosa, donde el político generalmente es el culpable de todo, sea A o B, y el político viene de la ciudadanía. Entonces, entendemos también que el chipeador, el compostero son artes y oficios que generan un mejor ciudadano, un ciudadano más activo. Está en vos compostar, está en vos llamar al chipeador y no quejarte por el montículo de ramas. Entonces apelamos a ese intangible que es la creatividad. Rosario es muy conocida por su creatividad, el deporte mayormente lo manifiesta. Bueno, los actores culturales, tenemos varios, como suele suceder acá también en Córdoba. Y desde lo ambiental fue la pregunta, ¿qué nos pasa? Que no podemos ser más creativos desde lo ambiental, por ponerle un nombre, porque en realidad muchas veces es sentido común, ¿no? Cuando dice tirar el papelito por la ventana o generar un residuo que en realidad nos pertenece y que además nos brinda oportunidades. Apelamos a eso, primero para mitigar impactos y segundo para crear oportunidades. Bueno, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué podemos crear? O sea, ¿de qué se trata cuando dice vamos a crear? Esto fue en Mar del Plata este año.
Se armó una jornada íntima celebrando la Semana del Chipeador, que es algo que está ahí latente, que todavía no pudimos parir. Creemos que la celebración, por una cuestión de experiencias, como el mes del compostaje y otras, es la manera más práctica de llegar a todos los integrantes de las fuerzas vivas, a toda la ciudadanía. Pero claro, primero hay que ponerse de acuerdo, entonces armamos una jornada íntima donde fue gente, acá la ven, bueno, podadores, huerteros, gente que trabaja arboricultura, gente de la red del paisaje, gente de vialidad, club de leones. Fue un encuentro hermoso, nos comimos un asado increíble. La charla fue muy rica porque la idea era generar compromiso, decir, bueno, el asado está rico, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Y se marcó en esa agenda, en la que ellos ya tenían en Mar del Plata, más la que yo convidé, que es el calendario ambiental global, con alguna fecha nacional. Porque ahí dice, bueno, invitar afines. Y un arte y un oficio, sí o sí se tiene que nutrir de lo afín. Cuando uno dice, ¿qué es lo afín de un chipeador? Y el compostero. Y ambos que necesitan, y un ferretero. ¿Y a quién pueden proveer? Y al yuyero. Y así podemos estar, por suerte, creando un entramado maravilloso que en algunos casos ya existía, o sea, se perdió esa costumbre, pero es como que ahora está volviendo. Entonces, adhiero a lo que decía Leo hace un rato, hay un optimismo en todo esto. O sea, se está viendo y por otro lado genera beneficios, no solamente beneficios ambientales, sino sociales, económicos también, y el cuarto impacto es el político. Es el cuarto impacto, y necesariamente, aunque a muchos les genere incomodidad, invito a que se practique también, se invite ese cuarto impacto. Bueno, crear, ¿no? ¿Qué vamos a seguir creando? A mí me gusta decir acontecimientos. El mes del compostaje acontece entre el día del agua hasta el día de la tierra. Acontece todo el año, se manifiesta profundamente en esos 30 días, porque la verdad estamos todo el año con una compostera en la cabeza. En esta oportunidad fue en un pueblito al lado de Rosario, con muchísima cantidad de plantas, con mucha biodiversidad, con mucha producción obviamente de ramas y con mucho basural periférico. Entonces invitamos a la ciudadanía, acércate con algunas ramas que no midan más de 5 centímetros, y no sean enredaderas, que es algo que a los chipeadores les complica bastante la existencia. Y llévate una bolsa con chips de madera para decorar y abonar tu huerta. Esto es economía circular a lo rosarino, digamos. Pero es economía circular. Y está dirigido al ciudadano. Y ahí va. ¿Y cuáles son los ciudadanos que modifican hábitos culturales? Los referentes. Esta es una tarde con Pablito Villanueva en Funes, donde le dije, bueno, voy a chipear, pero si tenés cerveza negra, me quedo 2 horas más. Y así fue, y Pablo después en sus redes compartió a todos sus seguidores y a gente que también son esos jefes de tribus. Todas las ciudades y pueblos tienen esos jefes de tribus urbanas, de antaño es así, y calculo que siempre va a ser así. Entonces, bueno, la creatividad también pasa por eso, activar a algunos tipos que dicen, mira, no tengo ni idea de lo que estás haciendo, pero vení, contame y después lo voy a difundir, que fue lo que pasó. La comunidad y afines crean más actores sociales. Claro, no solamente el referente, hay que crear más, porque cada metro cuadrado sale césped, que es biomasa, cada cerco va a tirar ramas para arriba, para abajo, para los costados, cada árbol va a estar constante, es mucho, es muchísimo. Argentina es enorme además, es mucho como para solamente un oficio. Esto fue, ¿dónde fue esto? En San Pedro. La invitación fue a hablar de residuos, actualidad, actores sociales, compostaje. Bueno, hubo gente de la radio, gente que nada que ver, pero mira, tenés que venir. San Pedro, un lugar equidistante entre Rosario y Capital, con muchísima producción, con mucha necesidad de compost, mucha necesidad. Y bueno, que no tuvo costo prácticamente, porque también volvemos sobre eso. Muchas veces lo que frena es el costo. Y yo no quiero una chipeadora de $20.000.
Con una de 8.000 estoy bien. Y si es nacional, mejor, porque sé que tengo el postventa. Y no es menor esto, y bueno, creo que lo tiene muy claro el que está escuchando esto, no es menor el postventa en este tipo de cosas. ¿Qué más crear? ¿Solamente la campaña del mes del compostaje puede crear la ciudadanía? El año que viene cumple 10 años. De paso, aprovecho e invito a los que estén escuchando, se sumen, sean sedes. Este año abrió en Tucumán, cerró en Escobar. ¿Qué más podemos crear? Bueno, esto fue en San Martín de los Andes. Es una especie de ciudad que bien puede ser una representación de cómo debería ser Argentina, ¿no? Un parque nacional, una ruta nacional que la atraviesa, comunidades aborígenes, comunidades, los nacidos y criados, los llegados y quedados. Estuve en el barrio intercultural, un lugar tremendo, 400 hectáreas recuperadas al ejército, donde hay huerta, donde hay chipeadores, donde hay producción de briquetas, donde hay mucho vínculo social, a mi entender, muy vanguardista en lo que es el hecho de ser comunitarios de verdad. Mucho que trasciende lo que un chipeador hoy puede decir acá. Jornadas de intercambio en el marco de... Esto fue algo gestado en charlas con la gente del INTI, con Proyecto Hormiga de Unquillo. Bueno, vean los actores. Muy importante este tipo de cruce. Bueno, de hecho, yo estoy acá gracias a eso, gracias a Gustavo, y para mí fue muy enriquecedor ir ahí, conocer gente, porque a veces los chipeadores se sienten medio solos. Dicen, bueno, ¿quién más está queriendo hacer cosas utópicas o que no son rentables hoy o que todavía no tienen ese viento de cola? Esto fue en el marco del Día Mundial de la Tierra, 22 de abril. Tremenda fecha, ¿no? Y me paro un segundito acá porque digo muchas veces no, la realidad indica que los argentinos compramos muchas celebraciones celtas, que está todo bien, Halloween, San Patricio, San Valentín, pero ¿qué nos pasa con el Día de la Tierra, por ejemplo? Bueno, crear conceptos superadores, cultura regenerativa. En realidad, bueno, esto fue una nota en Escobar con una periodista conocida que preguntaba qué era la cultura regenerativa. No fue una creación propia, en realidad ya hay una movida enorme. Me gustaría destacar a la escuela Mar Chiquita en el sur de Buenos Aires, cerca de Mar del Plata. Tremendo lugar donde la gente va a ir a educarse. Me tocó ir dar una charla de chipeador, como de 5 horas, ya no se veía nada, todo en círculo, con gente que, bueno, que fue a capacitarse de todo el país. Y ellos hablan de cultura regenerativa. Y después, bueno, ya ir más a lo comercial, o sea, cómo podemos vincular todo este tipo de artes y oficios y necesariamente hay que crear, bueno, un concepto que se llama clúster por ahí, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo específico y con lo afín. Esto es algo que en Rosario ya se está moviendo, estamos retirando residuos de generadores de alimentos, donde, bueno, conocieron el chip en relación justamente a entender de que para que sea circular la creación de alimentos desde el desecho necesitamos de ese mulching. Crear ciclos. Este es un ciclo que se dio y terminó el otro día en Rosario, donde, bueno, se pretendió desde la ciudadanía impactar a la ciudadanía, donde hablamos de por qué el árbol, manejo, conservación, valor de árbol. La disertante fue Ángela Villademoros, una rosarina que tiene premios a la excelencia educativa en arboricultura, en un congreso hace 3-4 años donde se juntaron en Norteamérica personas de distintos continentes para ver qué hacer con el arbolado urbano respecto al cambio climático. Y es muy poco conocida en Rosario, y en base también a esa situación de generar en las personas que tienen conocimientos pero que no saben compartirlo, un ciclo donde se pueda manifestar eso. Y ese es un problema que veo en varias partes del país, y tengo la suerte de estar recorriéndolo y bastante. Veo gente muy grosa, con mucho conocimiento, pero que o no lo llega a comunicarlo, o no puede, o no es reconocida en su ámbito. Y eso es un problema, porque muchas veces los ciudadanos comunes como yo modificamos hábitos porque seguimos a alguien en el cual nos identificamos. Son esa especie de faros, ¿no? Esos jefes de tribu que decía antes. Bueno, hablamos de
¿Por qué el árbol? ¿Qué plantar? ¿Dónde? Cultura del árbol. Es una cuestión cultural a trabajar. O sea, del árbol aprendemos en cuarto, quinto grado, y si no vas a la Facultad de Agronomía, no sabes nada. Y es un tema, sobre todo en los pueblos, altamente de conflicto, sobre todo en el periurbano. También es un tema de huella ecológica. Yo muchas veces digo, ¿por qué tenemos que en Rosario traer limones y de Tucumán nueces de Cuyo si el terruño totalmente es apto para eso? ¿El periurbano juega o no juega? No puede jugar en esa situación. Hay mucho afín. La idea es, primero, como dije, preguntarnos y después ser creativos, porque es un intangible, no hay límite para la creatividad. Bueno, el ciclo fue una invitación. Esperemos que este ciclo se vuelva a repetir, se vuelva a manifestar con mayor asiduidad, que se replique, que tenga distintos actores, que venga gente de Córdoba a hablar a Rosario y que de Rosario venga gente acá. En Villa María hubo un contacto para hacerlo, en Escobar también. Escobar es una ciudad que está trabajando y mucho lo ambiental. Hay muchas otras también. A mí me sorprendió mucho Mar del Plata y su periferia con estos chipeadores. Compostur. Bueno, ¿qué es el Compostur? Vengo de Capilla del Monte, ayer hubo un Compostur, estuve en La Rioja, 5 o 6 charlas, donde desde el compostaje invitamos a la ciudadanía a resignificar totalmente sus actividades cotidianas. El compostaje es una, con resultados de mitigación enormes y creación de oportunidades inimaginables. ¿Qué necesitamos? Justamente, necesitamos tener más biomasa triturada, bien chipeadita, sabiendo qué es lo que tenemos, con una trazabilidad cierta, para generar más y mejor compost. 5.000 basurales en Argentina tenemos que están pidiendo a gritos que eso ocurra. El Compostur está sucediendo y bueno, es una invitación que también hacemos mucho a las comunas, a las 700 que tenemos en estas dos provincias y en el resto, porque en todos lados producimos residuos, en todos lados es necesario compostar y no en todos lados tenemos la cantidad de biomasa disponible para generar ese estructurante. Nación Compost, esta es otra invitación que surge. Acá estamos viendo quizás la mayor referente de lo que es María Julia Mazarino, me refiero, de lo que es compostaje. El día de, yo les decía que trabajamos con el calendario ambiental, el 7 de julio, Día de Conservación de Suelos, tremendo paradigma a trabajar. Ocurre todo en 30 centímetros, bueno, ustedes los agrónomos lo saben bien, pero ¿qué sabemos del suelo? ¿Cuánto se relaciona a tener un sistema de chipeado consciente en cada comunidad para poder ayudar al suelo a que se regenere o a crearlo? El 25% del suelo en Argentina solamente es bueno, son datos de María Julia, el 75% no. Compostar es la práctica. Si hablamos de ser resilientes, de ser sustentables, sostenibles en el tiempo, de tener identidad con nuestro terruño, de quererlo, de eso se trata. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Reunir referentes. La pandemia nos complicó un poco lo que nos gusta viajar y somos nómades. Acá vemos a Gabriel Prieto, High Soil, en el medio, probablemente compostera más grande de Argentina, en la zona de Pilar. Al lado vemos al Beto Talarico, el encargado de compostaje en Cava. Tiene una oficina en los bosques de Palermo, una compostera hermosa, está todo diseñado para recibir colegios y para educar al porteño. No se conocían entre sí. Yo me di cuenta en el escenario, el día del agua es esta foto, digo, me están jodiendo que no se conocen entre sí. En Rosario se tienen que conocer. ¿Qué nos pasa entonces? Que no nos estamos comunicando entre nosotros. Hay que crear más de este tipo de encuentros. Bueno, parqueros, podadores, revalorizar oficios. Ese que está allá a la derecha soy yo. Este es Santiaguito Toscani, es un amigo, un parquero importante allá por el trabajo que desarrolla. Atrás vemos era una montaña de ramas y bueno, de 10 camiones de ramas queda uno de chips. La idea era, bueno, llevar ese camión de chips a algún lado y bueno, lo pude convencer de que en la periferia, bueno, ubique ese insumo obtenido para primero bajar horas de corte, riesgo de dañar plantas y sobre todo y nada menos, ahorrar agua. Ahí ya no vamos a estar regando. A veces estas frases se dicen rápido y yo me quedo pensando, digo,
wow, ¿no? Es mucho. Activar lo institucional más lo público más lo privado. Harto de escuchar de políticos, sobre todo, hay que activar lo público-privado, ¿no? Que activar lo público-privado. ¿Y lo institucional? ¿Cuáles son las instituciones? Escuchemos. Mutuales, cooperativas, sociedades de fomento, socorros mutuos. Estamos escuchando esas palabras. Tremendas palabras. Instituciones creadas ya por el 1900, ¿no? Claves para que haya más chipeadores. Ese tipo de asociaciones civiles. Esto es en la plaza en Cañada Rosquín, donde, bueno, ahí había representado justamente eso, lo institucional, lo público, lo privado. Chipeamos en una plaza. También es importante el tamaño porque no genera tanto ruido como una máquina grande. Creo que las marcas de máquinas grandes no les caigo muy simpático, pero bueno, el buen chipeador no chipea. El buen chipeador no chipea. Y claro, es un contrasentido, ¿no? Para un oficio. Articulación institucional, más privado, más público. Este gráfico está incompleto a propósito. Santa Fe tiene 366 localidades y 52 escuelas agrotécnicas, que están relacionadas prácticamente esas 52 con las 366 localidades, porque seguro muchos de los chicos van a una escuela de 4 o 5 pueblos. No tengo datos, no tengo métrica real, pero sentido común. ¿Por qué la escuela agrotécnica es clave para que haya más chipeadores? Se me ocurren dos cosas. Primero, sé dos cosas. Primero, porque entendemos que no hay más chipeadores, porque, voy a ser amable, hay muchísimas comunas que están lejos de la eficiencia, claramente por situaciones de corrupción. Decimos que de 10 camiones queda uno de chips. Claramente hay 9 camiones, que es un montón de dinero. Hay un vínculo ahí comercial que estamos cortando, por ser amables. Después, claro, queda el insumo. ¿Qué mejor que escuelas agrotécnicas para analizar e investigar y profundizar, porque siempre hay tiempo para aprender, en ese insumo? Educar es la clave. Esta es una escuela Montessori en Fisherton, un barrio muy cheto en Rosario, que los chicos estuvieron juntando ramas toda la semana y llegué yo y había dibujos de superhéroe y claro, para mí fue muy gracioso, pero entendí también en esa situación cómo la creatividad y la imaginación y situaciones impensadas hacen que se manifieste un arte y oficio nueva. Educar como clave en empresas. Me llama hace muy pocos meses atrás una persona y me dice, me dijeron que hable con vos porque quiero hacer una huerta en mi empresa. Bueno, le digo, le vamos a clavar una compostera. ¿Qué es una compostera? Y bueno, termino armando un ciclo y esta es la empresa valenciana, en el sur de Rosario, en Uranga, un pueblito que paradójicamente yo trabajé de recibidor de granos ahí en el año 91, año donde se inaugura esta empresa, y ahí estoy diseñando una compostera de diseño que esperemos poder materializar este año y venderla muy cara, y bueno, donde el chipeador está capacitando una empresa que hace muebles. Es medio delirante, pero bueno, la realidad es esa. Artes y oficios, viejas y nuevas. Pido perdón por lo pobre de este gráfico. Realmente pido perdón porque es muy pobre ante tamaña cantidad, riqueza de conceptos. Los voy a leer: carpintero, huertero, yuyera, agricultor, ceramista, reciclador, jardinero, arboricultor, arborista, podador, parquero, paisajista, chipeador, compostero, bioconstructor, recuperador urbano, y sería bueno seguir metiéndole cosas, ¿no? Hay un vínculo en todo esto, hay una red que está ahí dormida. Por eso el calendario ambiental para nosotros es clave y la celebración lo es, porque es la que permite unir estas artes y oficios y revalorizar sobre todo las viejas. Haciendo trabajos de chipeador me di cuenta lo mal que trata la gente al parquero, lo poco que se le paga, gente que entra a tu casa, no te ofrecen a veces agua,
no aceptan el consejo, la resignificación, que para mí es la primera R, después vienen las otras. Acá, en este caso, me gusta hablar de la revalorización, o sea, volver a darle valor a algo que vimos en la gráfica anterior, o sea, el valor de un yuyero, ¿no? Acá estamos en los pagos de Omarriachi, bueno, Palmetti en el otro valle, Uli arriba, una mujer hermosa que transmite su sabiduría con las plantas. Según el tipo de chip será el oficio. Claro, una cosa si estamos podando un aromito, otra cosa si el triturado salió mucho más. Esto creo que es roble, ya no me acuerdo, es vieja esta foto. Ahí es donde la escuela agrotécnica es clave. Decir, bueno, pará, vamos a analizar esto, porque esto va a briquetas, esto va a huerta, esto va... los chipeadores somos muy rudimentarios, no llegamos todavía a esto, pero no queremos tampoco hacerlo nosotros, queremos que justamente, si tenemos 52 escuelas agrotécnicas que llegan a todas las localidades, que sea también quizás el primer trabajo, ¿no?, del egresado de la escuela agrotécnica, ser chipeador, el que analiza y el que también está itinerando por cada pueblo, diciéndole, mire, yo no le voy a podar ese árbol porque realmente no le hace falta. Entonces no es lo mismo que lo diga un chipeador que lo diga alguien que está trabajando en una escuela agrotécnica. ¿Cuánto podemos minimizar en esa situación social? Donde aparte le vamos a estar diciendo, bueno, está bien, esto lo vamos a podar y le vamos a dar el mulching, le vamos a dejar el folleto para compostar, para hacer la huerta y le vamos a dejar la leña. O seguimos mandando en viejos camiones a la periferia. Yo siempre pongo el peor ejemplo de huella ecológica que conozco al menos en mis pagos, que es mandar esos camiones a la periferia, pensemos en términos de huella ecológica, ¿no? Dejarlos en basurales, prenderlos fuego, y más de una vez, cuando nos zarpamos con el fuego, va el bombero voluntario con agua potable. No hay peor ejemplo de huella ecológica, para mí no hay peor ejemplo de una sociedad, ¿no? El chipeador le hinca, digamos, a la sociedad eso de movida. Yo lo sufrí mucho, eso de hecho creo que es una de las cuestiones porque nace el chipeador. Decir, bueno, alguien lo tiene que hacer a esto, alguien tiene que decir, no voy a podar. Más chips, más compost, 50% menos de residuos sólidos urbanos. Necesitamos, esto es una compostera que hicimos con unos álamos que no pudimos salvar porque estaban en el límite de una casa con otra. Cliente A quería salvarlo, cliente B estaba totalmente decidido a sacarlo. Son álamos que sabemos que se meten, te levantás una mañana y tenés un álamo. Mala para los paisajistas que diseñaron ese barrio. Hay mucho barrio con álamo porque crece rápido, porque es lindo, es hermoso. Pero bueno, hicimos una muy linda compostera ahí, todo kilómetro cero, sigue funcionando por suerte. Convidar a paisajistas, es lo mismo corteza de Liotis que el chip nativo. No, no es lo mismo. ¿De dónde viene esa corteza? ¿Qué propiedades le brinda? Lo ornamental está buenísimo, pero creo que estamos en un punto, sobre todo cuando hablamos con paisajistas, de brindar un poquito más de servicio, de conocimiento. El paisajista tiene un potencial, aparte, el chip más caro que yo he vendido siempre se lo vendo a los paisajistas. Y digo, mira, esto es álamo y fresno, no es solamente ornamental. Con esto podemos hacer alimento. Es una invitación muy amigable que le hago a todos los paisajistas. No es ironía, de verdad. Agregarle valor ornamental. Esto se hizo un bogado. Los chicos del vivero le agregaron color. No sé si fue 100% ambiental la práctica. A veces, como decía Leo hace un rato, creo que tenemos que ser más inclusivos en todo sentido. Mucha gente comete errores a veces por ignorancia, también por avaricia, pero a veces es un jueguito que tenemos que intensificar para que, educando, se modifique el otro hábito. Agregarle valor social. Miren qué foto. Tremenda foto. Maturana decía que Humberto Maturana, biólogo chileno, decía que los viejos son el futuro.
Y a mí me encanta esa frase porque muchas veces, sobre todo hablando con muchos secretarios de Cultura, dicen, no, porque los niños los niños que jueguen y que vean lo que hacemos nosotros. Inclusive cuando dicen que somos viejos y que ya no... Bueno, esto es Nación Árbol. Esta es una celebración que nació en Carcarañá, una ciudad muy particular que yo quiero mucho de mi provincia, con artistas que poco saben de árboles, muy poco, casi nada, pero que entendieron lo que no se aprende y que no se puede comprar, además, ¿no? Y crearon un acontecimiento trastornadísimo, muy artístico, y creo que, bueno, el nombre lo dice todo, ¿no? Se vio, bueno, hacen actividades artísticas y plantan árboles, los cuidan, que es uno de los temas. Todo bien con 1 millón, 10, 8 mil millones de árboles, pero ¿quién los cuida? ¿Cómo se manifiestan con el entorno? Ustedes lo saben a eso, por eso atender estas cuestiones así, aunque no haya conocimiento detrás, pero mucha pasión y mucho arte, es clave. Crear más el chipeador Córdoba, por ejemplo, el chipeador Córdoba. Ese logo lo hizo un artista plástico. Un flaco se llama Juan Vincenti, arquitecto, me lo regaló. Yo sé que eso vale muchísimo. Ese soy yo, con mi boina. Así como me lo regaló, yo también lo regalo. Villa Langostura, Mar del Plata, es de acá. O sea, eso vale mucho. Un logo como ese, muchísimo vale eso. Hay que valorizar también, o sea, todo este tipo de situación, cuando uno dice la primer R es resignificar, es volver a darle no solamente significado, sino poner en valor. Bueno, lo comparto, es regalo del que esté mirando, sea donde sea, de la localidad que sea, pero tiene un condicionamiento, vamos a trabajar bien, o sea, vamos a armar buenos chipeadores. Primero evitando la poda, después trabajando al pie del árbol, o sea, es un ser vivo, ¿no? Y segundo, bueno, creando con esos insumos. Sabemos que va a ser durísima la batalla, pero bueno. Bueno, cierro con esto. Creo que hay que ser más amateur, porque el chipeador realmente el espíritu es este. Es una actividad que realmente necesita esto, como tantas otras. Creo que después los resultados llegan. Y bueno, nada más, agradecerles. Muchas gracias. Hay un comentario en el chat de Rodrigo Gonzalo, que es el que estuvo ayer, ¿verdad? Saludo a Mario el Chipeador, un referente para muchos que estamos sueltos por el territorio, trabajando por el ambiente, desde el sur de Córdoba, General de Valle, esperando pronto tener un encuentro. Decirle a Rodrigo que hace meses que me viene invitando y nunca me concreta la invitación. Okay. Te está escuchando, así que... Bueno, ¿alguien desea hacer una pregunta a Mario? Mario, conmueve tu charla en muchos sentidos y creo que uno de esos puntos es el orgullo que sentís por el oficio. Lo transmitís en cada frase que diste, y atrás del oficio el enorme conocimiento que acumulaste y que estás compartiendo, así que te agradezco por eso. Y se me ocurre preguntarte en esto de valorizar los oficios y sentirse orgulloso de un oficio, por todo lo que has reflexionado. ¿Qué ideas se te ocurren o se te ocurrieron para generar más escuelas agrotécnicas, más escuelas de oficios y trabajo de calidad y tan útil a la sociedad? Porque cada vez está desvalorizado todo esto. La primera palabra que me sale es celebración, que es lo contrario a lo trágico.
en Argentina, no conozco el mundo, conozco mucho Argentina, cambiamos hábitos por cuestiones trágicas, ¿no? Ponemos el semáforo como se la chantaron y ponemos un semáforo, no una rotonda. Es más costoso, un semáforo tiene otra huella, bueno. La rotonda inclusive nos da la posibilidad de manifestar cuántas cosas, hablando de plantas solamente. Eso es un hecho urbanístico, ¿no? Después está el mirador en cambio del basural. En Funes, ahora estamos en esa región, yo no estoy haciendo nada realmente este año, trabajando todo lo que es el concepto del árbol en relación a cuestiones concretas. Por ejemplo, había un basural de 300 metros lineales, en un año pusimos 4 bancos y el basural se minimizó a la mitad, y el segundo o el tercer año pusimos 25 tipas, que fui a un vivero a decirle, necesito me regales 25 tipas, porque estamos haciendo esto. La charla duró 15 segundos más, y dice, sí, ¿cuándo te la llevo? O sea, no tuvo costo. Al año siguiente, lo que hicimos fue superador, y fue también una de las cosas muy emocionantes, muy difíciles de empardar, porque invitamos a que ese mirador, que se había formado ya, se le ponga adultos mayores de Funes. Fue cada uno de los abuelos, con sus nietos, a plantar árboles. Crear más celebraciones es una deuda que tenemos los argentinos de nuestra generación. Las fiestas nacionales, ¿cuántos años tienen? Vendimia, manzana, pera, Alto Valle del Río Negro, lúpulo, fruta fina en la comarca andina del Paralelo 42. ¿Qué nos pasó que nos olvidamos de celebrar? Y la celebración, y lo digo por experiencia, es la forma más concreta, rápida, no tiene punto débil de que aparte vaya a la radio, el diputado tal, te diga, che, me interesa, ¿qué necesitas? Cuando ya hiciste la tercera celebración, ¿no? La primera, no. La celebración tiene eso, porque aparte repasemos el calendario ambiental global. Ya dije Halloween, San Patricio, San Valentín, ya las compramos a esas. Repasemos el calendario. 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. Lástima que cae en enero y no en el ámbito de la fecha de escuelas. 2 de febrero, humedales. Humedales. 22 de marzo, Día del Agua. Agua. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Yo no sé cómo Córdoba todavía no la... Ojalá le ganemos a los santafesinos, ¿no? Que podamos primerearlos. Mayo 22, biodiversidad biológica. Biodiversidad biológica, mayo 22. 5 de junio, ambiente, ya archi recontra conocida, mucha charla, mucha corbata, mucho habría que. 7 de julio, conservación de suelos. 7 del 7 a las 7. 2 años seguidos venimos haciendo eso. Agosto 29, ya nos vamos del calendario global, nos quedamos en el nativo. Árbol. Si hay algo más profundo que la celebración del compostaje, es la del árbol. Es interminable. El árbol genealógico. Septiembre 27, esta va para los cordobeses que trabajan turismo. Día Nacional de la Conciencia Ambiental y Día del Turismo. Y hablamos de resiliencia. Y hablamos de los valles repletos de gente que poco sabe de compostaje y resiliencia. Conciencia ambiental y turismo, el mismo día, parece un... Octubre 16, Día Mundial de la Alimentación. Personalmente la que más me tiene ahí como que siento que todavía no hicimos nada. Alimentación. Compostaje, huerta, producción de alimentos, trofología, cómo los combinamos según nuestra especie. Circularidad. Noviembre 19, Día Mundial del Aire Puro, 5.000 basurales. Prácticas de quema, ¿no? Uno habla de quema y parece que habla de quema, y en realidad uno piensa en la cantidad de especies que se perdieron. 22 de noviembre, bueno, es el Día de la Música y es el Día de la Flor Nacional, que es la flor del ceibo, que del ceibo se hace el bombo legüero. Y la celebración, profe, es la única manera que personas como yo vayamos de la mano de nuestra hija a tomar una cerveza artesanal y escuchar a alguien que hable de compostaje. 47 millones de argentinos, ¿cuántos saben
Porque plantar un árbol no es para cualquiera. ¿Qué plantamos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién lo va a cuidar? Cuando crezca. O sea, necesariamente tenemos que crear, porque la celebración lo que hace es activa la red, no solamente de las fuerzas vivas, sino también de la gente que se va a acercar a la celebración. Yo lo decía ayer en Capilla del Monte, donde hubo un compost-tour muy interesante. Vamos a hacer composteras no solamente para minimizar el impacto de acá, sino también para ofrecerle al turista, che, me traje composteras de Capilla. Ni sabía lo que era una compostera, pero gracias al turismo, por eso, y digo el turismo porque el turismo, en 2019, yo venía de armar una ONG, de co-crear mejor dicho, que se llama Club Huella Ecológica. Puse para el club, por la importancia que tienen los clubes, que es una de las instituciones que yo le apuntaría también, profe, a indagar más ahí. O sea, el club no solamente como una cuestión deportiva, sino, pensemos, tienen cercanía, metros cuadrados, muchas veces ociosos, prácticas cotidianas de convivencia, llamadas básquet, vóley, fútbol. Podemos sumarle un poco de compostajes, claro. Podemos sumarle alguna charla de arboricultura o de producción de alimentos. Claro que podemos hacerlo, no estamos acostumbrados. La celebración te invita, por eso esto es un convite. No es una imposición, yo te invito. Te regalo también el logo del chipeador. Es una invitación profunda, ¿no? O sea, comprometida. Las celebraciones tienen eso. Sale en el diario, viene el auspicio. Pasó. Bueno, eso. Mario, hay una pregunta en el chat. Brian Medina, te saludo desde Hernando. Pregunta, ¿el chipeado se puede utilizar para ponerlos en unas forestaciones nuevas de árboles autóctonos sin que se dañe? Capital Nacional del Maní están haciendo bioenergía con la cáscara. En este ámbito, acá en el colegio, me gustaría que podamos armar inclusive, la respuesta es, armemos un acontecimiento para que ella sepa, pero que también sepan otros más. Hay mucho de ese cruce que está ahí, como decimos en Rosario, picando en el área chica y bueno, que más personas se enteren. Yo no le voy a dar una respuesta. Armemos otra cosa, seamos más creativos y agradecerle. Ok, Brian. Bueno, y saludos y felicitaciones excelentes por la charla desde el chat. Así que bueno, un aplauso para Mario, agradeciendo su presencia y su linda charla.